Sí, vamos a continuar con el programa. Les agradecemos que tomen sus lugares y que guarden silencio. Voy a presentar a la siguiente ponente con el tema lesiones pulmonares simuladores de neoplasias. Nos acompaña la doctora Ana Marina Aguilar Calderón. Ella es médico especialista de medicina interna, subespecialista en patología pediátrica por el Consejo Mexicano de Anatomopatólogos AC. También ella está certificado vigente como subespecialista en patología pediátrica por el Consejo Mexicano de Anatomopatólogos. Y bueno, miembro activo también del Colegio de Medicina Interna, filial Ciudad Victoria. Muchísimas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a dar esta plática. La verdad es que este tema es bastante complicado. Vamos a tratar de abordarlo en la forma en la que lo abordamos los anatomopatólogos. Es bastante complicado el tema ya que es muy extenso. Entonces, vamos a tratar de no hacerlo tan tedioso. Bueno, tenemos que, para hablar de las neoplasias, bueno, de lesiones que simulan neoplasias, tenemos que hablar del nódulo pulmonar solitario. ¿Por qué razón? Porque tenemos que este se define como una opacidad pulmonar única de tamaño menor a 3 centímetros, que va a ser discreto y que no va a estar adherido al borde pulmonar ni a la pleura. Entonces tenemos que generalmente estas lesiones o nódulos pulmonares solitarios no son malignos. La mayoría son benignos del 60 a 65%. Tenemos que la prevalencia en la población general, cuando se encuentran por hallazgos radiográficos de forma incidental, es del 1 al 2% y en tomografía aumenta hasta un 13%. Ya en los pacientes o personas que tienen un alto riesgo de malignidad o factores de riesgo para presentar lesiones pulmonares, como por ejemplo tabaquismo o tener alguna neoplasia previa conocida, la radiografía aumenta hasta un 9% el descubrimiento o el hallazgo de este nódulo solitario y en la tomografía aumenta hasta un 33%. Tenemos que la prevalencia en la población general va a ser del 2 al 24%, pero esta prevalencia aumenta del 17 hasta el 53% en aquellas personas que se hacen estudios o exámenes debido a que tienen factores de alto riesgo de malignidad oculta o que tienen alguna neoplasia previa y que puedan tener metástasis. Bueno, en la etiología tenemos que van a haber diferentes causas de nódulos solitarios pulmonares. Tenemos que pues, hay infecciosas, neoplásicas, inmunológicas, metabólicas y traumáticas. En esta charla hablaremos únicamente de las infecciosas, las inmunológicas y algunas que también son congénitas, que ahorita más adelante las mencionaré. Bueno, tenemos que la más frecuente pues son las lesiones benignas y estos van a ser los granulomas, van a estar presentes hasta en un 44%. El cáncer va a ser la segunda causa de presentar nódulo pulmonar solitario, esto en un 40%. De estos, el 25% se van a asociar a carcinomas broncogénicos y estos van a iniciar con un nódulo pulmonar solitario. Principalmente el adenocarcinoma se presenta de esta forma. Por esa razón es importante conocer los diferenciales benignos. ¿Por qué razón? Porque se parecen muchísimo en estudios de imagen y nos podemos confundir. Entonces, hay que recordar que no únicamente se hacen diagnósticos pues, por estudios de imágenes, tenemos que hacer más pruebas, tanto biopsia como también cultivos y incluso estudios moleculares para llegar a algunos diagnósticos. Y bueno, la tercera causa tenemos que son los amartomas. Ahorita vamos a ver que esa es una lesión neoplásica, pero también es una lesión neoplásica benigna de origen mesenquimal. Bueno, tenemos que en las causas de nódulos pulmonares, pues, de nódulos pulmonares solitarios, tenemos las causas infecciosas, que estas van a ser pues principalmente infecciones pues bacterianas o también infecciones por Mycobacterium tuberculosis, también por micobacterias atípicas, por nocardia, también por hongos como histoplasma, coccidioides, y bueno, también hay otras causas como son las que no están acá en esta tabla, pero son las congénitas, como son los quistes bronquiales o también los secuestros lobares, que también más adelante hablaré de ellos. Y bueno, tenemos que se han descrito más de 80 entidades nosológicas que son responsables pues del nódulo pulmonar solitario.
Y pues las principales, como ya les mencioné, pues son las infecciosas y las neoplásicas. Alrededor del 95 se va a detectar, el 95% de los pacientes lo van a detectar, son incidentales, pues, y por lo tanto, pues son pacientes que son asintomáticos. Entonces, por esta razón es importante ahondar en la historia clínica de estos pacientes. La historia clínica, pues, involucra preguntar antecedentes familiares de cáncer de pulmón, antecedentes de POC, antecedentes de tabaquismo, y no incluso no solamente los neoplásicos, sino también si han viajado a otros lugares recientemente que sean endémicos para para adquirir alguna de estas infecciones. Y bueno, la otra cosa que hay que valorar pues son los estudios de imagen, principalmente pues la tomografía. Y bueno, es esencial que hay que determinar el riesgo de malignidad del paciente, y esto se hace a través de un sistema de imágenes que se llama Lone RATS. Y bueno, únicamente no el Lone RAT va a predecir la malignidad de esa lesión. Si esto se acompaña con otra calculadora de factores de riesgo conocida como Brook, aumenta aún más su sensibilidad. Y bueno, acá tenemos, este es el Lone RAT, va de 0 al 4X, y bueno, donde tenemos que en el 0 pues va a ser incompleta, en el 1 es negativo, en el 2 es benigno, en el 3 es probablemente benigno, en el 4A es sospechoso, en el 4B es muy sospechoso, y en el 4X es muy sospechoso, muy sospechoso también, perdón, pero aquí ya se acompaña con estudios de imágenes que ya en donde se observan pues datos de malignidad como son espículas, nódulos en vidrio esmerilado, o esos nódulos que se duplicaron hasta en un doble de su tamaño en menos de un año. Y bueno, también que tenga presencia de ganglios linfáticos regionales agrandados. Y bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, en el negativo y en el benigno, el riesgo de malignidad es del 1%. Perdón, en el incompleto y en el negativo tenemos que el riesgo de malignidad es del 1%, en el benigno es del 1 al 2%, en el probablemente benigno es menos del 5%, y ya cuando es del sospechoso es del 5 al 15% aumenta el riesgo de malignidad, y ya muy sospechosos arriba del 15% del riesgo de malignidad. Por eso es importante saber valorar bien los estudios de imagen para ver en qué grado o en qué categoría se identifica el paciente, porque dependiendo de la categoría es el manejo que se le va a dar a este. Por ejemplo, si es una lesión benigna, que sea un nódulo sólido, que sea menor de 6 milímetros, aquí se le va a hacer control hasta dentro de un año con una tomografía de baja dosis o de baja intensidad torácica. Y bueno, por ejemplo, cuando son lesiones que son sospechosas, este manejo cambia. Por ejemplo, que sean nódulos sólidos mayores a 8 milímetros, pero menores de 15 milímetros, o que sean nódulos que también presenten un componente heterogéneo, que sean sólidos y quísticos también, o por ejemplo que sean de mayores a 6 milímetros o menores de 8 milímetros. Aquí también es conveniente hacer la tomografía con dosis bajas, pero esta se acelera, o sea, se realiza a los 3 meses, y aquí ya se agrega la tomografía con emisión de positrones. Aquí, por ejemplo, cuando ya son nódulos que son mayores a 8 milímetros, pues es mejor realizar la tomografía con emisión de positrones. Ya cuando son lesiones muy sospechosas de malignidad, pues aparte de se realiza ya una tomografía torácica diagnóstica, también la tomografía por emisión de positrones, y aquí es cuando ya se agrega el estudio de biopsia. Y bueno, solamente me faltó comentar que en las lesiones benignas, pues, que son negativas, perdón, para malignidad, estos es que no haya nódulos pulmonares, o que los nódulos sean de características benignas, o sea, que sean de bordes lisos, que sean en formas de palomita de maíz, o que tengan calcificaciones. Bueno, ahora para abordar estas lesiones hay distintos patrones que se observan en las biopsias. Estos patrones lo van a compartir varias de estas entidades. Entonces, es lo que les comentaba, que se hace muy difícil el diagnóstico únicamente involucrando a un servicio, por ejemplo, imagen o anatomía patológica. Estas entidades se tienen que tratar de forma multidisciplinaria. El patrón nodular tenemos que va a ser
cuando hay nódulos que van a tener una interfaz nítida con el parénquima pulmonar adyacente. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Este es un corte histológico teñido con hematocilina y eosina que corresponde a parénquima pulmonar, en donde vemos que se observan varias lesiones nodulares, las cuales se encuentran separadas por este parénquima pulmonar, y vemos que algunas de ellas llegan a confluir. Lo importante de aquí, de este patrón nodular, es que hay que valorar la distribución de estos nódulos. Por ejemplo, si estos siguen a los linfáticos, si son broncocéntricos o si son angiocéntricos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo se dispongan estos nódulos, es el patrón que puedan tener y nos acerque más a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que los patrones nodulares pues se van a considerar estas enfermedades como son las infecciones granulomatosas, las granulomatosis con poliangiitis, que antes era llamada pues la granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, neumonía por aspiración, neumoconiosis, histocitosis de células de Langerhans pulmonar, infecciones que están curadas o que están en proceso de curación, panbronquiolitis difusa, proliferaciones linfoides reactivas, y también se consideran pues los linfomas. En las características histológicas tenemos que se van a agrupar en granulomas, ya sean con necrosis o sin necrosis, que ahorita vamos a ver unas imágenes, nódulos y por celulares fibróticos, lesiones nodulares linfocíticas, y también pues hay otras lesiones que ya tienen células atípicas o neoplásicas, pero estas no las veremos en esta presentación porque se salen de las benignas. Y bueno, vamos a iniciar con los nódulos compuestos por granulomas, los que son granulomas con necrosis, que principalmente en los granulomas con necrosis central se van a presentar pues las infecciones por Mycobacterium tuberculosis o otras infecciones fúngicas como aspergilosis. Y bueno, aquí es importante que hay que realizarse también tinciones y cultivos especiales para estos organismos. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros hagamos alguna tinción, pero si esta sale negativa, no es excluyente de que haya esa infección. Entonces es necesario corroborarse con otros estudios como son los cultivos o también con pruebas moleculares. Y bueno, aquí en esta imagen teñida con hematocilina y eosina que corresponde a parénquima pulmonar, observamos esta confluencia o nódulo con células que son de características epitelioides. Vemos algunas células gigantes multinucleadas de Langerhans. ¿Por qué? Porque vemos que los núcleos se disponen alrededor de esta célula. Y lo principal, pues que en forma central, pues presenta necrosis. Bueno, ahora vamos a ver las granulomatosis con poliangiitis, que estas también van a presentar granulomas que también van a presentar necrosis. Solamente que aquí pues van a ser áreas de consolidación pues nodular bastante grandes, y la necrosis no va a ser central como lo vimos ahorita en la tuberculosis. Aquí la necrosis es más periférica o de forma geográfica, como se ve aquí. Y bueno, en el borde de la necrosis, como se observa, puede llegarse a realizar una empalizada también por estas células o macrófagos activados que son células epitelioides. Y bueno, una de las características que pueden diferenciar esta entidad, la granulomatosis con polangiitis o granulomatosis de Wegener, de una granulomatosis por infección, es que aquí la necrosis es más basófila en comparación con las infecciosas, porque ahí las necrosis son más eosinofílicas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la necrosis se ve con una tinción diferente o con una coloración diferente. Y bueno, otra cosa que nos puede hacer o nos puede ayudar para realizar el diagnóstico es que pueden haber microabscesos neutrofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacerse pequeños cúmulos de neutrófilos que pueden estar también dentro de la necrosis o también alrededor de estas células epitelioides. Sin embargo, a pesar de eso, pues no es un dato patoneumónico que se pueda presentar únicamente en la granulomatosis con poliangiitis, sino también se puede llegar a presentar en otras entidades. Y bueno, otras enfermedades a considerar, pues es cuando la necrosis pueda llegar a mostrar células atípicas mezcladas,
Y bueno, aquí hay que hacer varios diagnósticos diferenciales que van a incluir pues las granulomatosis linfomatoide, linfoma y también el carcinoma. Entonces tenemos que, ahora vamos a ver los nódulos compuestos por granulomas, pero a diferencia de los que acabamos de ver, estos no tienen necrosis. Si nos damos cuenta, son solamente formaciones nodulares que van a tener un centro, perdón, que van a estar, que se pueden llegar a unir entre ellos y entre estas uniones se va a observar de una forma más esclerosada, o sea, más eosinófilo, como se ve aquí. Entonces, estos nódulos no están separados, sino tienden más a confluir. Y bueno, un ejemplo de esta entidad es la sarcoidosis. Aquí, pues, clásicamente estos nódulos van a seguir canales linfáticos o también van a seguir van a seguir haces broncovasculares o también a los tabiques interlobulillares y también se van a presentar hacia la pleura. Sin embargo, esto no es característico o patoneumónico de la sarcoidosis. ¿Por qué razón? Porque también se pueden llegar a presentar ese patrón en la forma crónica de beriliosis. También en la sarcoidosis hay unas células que se llaman células asteroides, pero esas no tampoco son patoneumónicas de la sarcoidosis. Entonces, por eso es importante pues que el diagnóstico sea multidisciplinario. Bueno, ahora vamos con los nódulos fibróticos con variables infiltrados inflamatorios. Aquí tenemos el ejemplo de la silicosis que les comentaba que se parece mucho a la sarcoidosis. ¿Por qué razón? Porque tiende a formar estos nódulos que son esclerosados. Sin embargo, aquí los nódulos no tienden más a confluir y a formar más fibrosis, como lo vemos aquí, o tener un centro más hialino. Bueno, estos van a seguir principalmente los vasos linfáticos o pueden llegar a tener también una distribución aleatoria. Y bueno, aquí con tinciones especiales birefringentes se puede llegar a detectar el sílice, que son estos como pequeños cúmulos de cristales blanquecinos que se van a encontrar dentro de estas células epitelioides o macrófagos, que son estas células que vemos que tienen una forma ausada de núcleo redondo y periférico, y en su interior pues podemos ver que tienen estos cristales. Bueno, otra de las enfermedades que pueden llegar a presentar también un granuloma que sea no clasificante son las histocitosis de células de Langerhans. Sin embargo, las histocitosis de células de Langerhans, tú te puedes dar cuenta que se trata de esta entidad porque son nódulos que tienden a formar como una forma de estrella. Y bueno, estos también tienden a confluir, a consolidar y esto van a tener una distribución más van a estar cerca de los bronquiolos y cuando ya son enfermedades tardías, se pueden también asociar a ellos quistes. Y bueno, aquí como lo vemos en esta imagen teñida con HIE, vemos que son nódulos que son hipercelulares, que pueden tener fibrosis, que también se ven esclerosados, eosinófilos, y también pueden contener en su interior células de Langerhans, que son estas células que son de núcleos irregulares, que tienen su característica principal es que tienen una hendidura central, como si tuvieran la forma de un frijolito. Entonces, estas células van a estar inmiscuidas en un infiltrado inflamatorio por eosinófilos, como lo vemos aquí, que son estas células redondas eh, con, eh, con citoplasma eosinófilo granular. Y bueno, tenemos que sin embargo, a pesar de que esto es muy característico de la histocitosis de células de Langerhans, también se puede llegar a presentar este patrón espiculado y confluente en infecciones que están en proceso de curación o que ya fueron resueltas. Bueno, ya por último, el último patrón son los nódulos compuestos por células linfoides. Aquí el diagnóstico diferencial principal a realizar pues es una bronquiolitis, una hiperplasia linfoide difusa, linfoma, granulomatosis linfomatoide, o también incluso que pueda haber un ganglio intraparenquimatoso y que este sea benigno. ¿Por qué razón es importante realizar mayores estudios como son estudios de inmunistoquímica, citometría de flujo y diagnóstico molecular, pues para detectar si hay o evaluar la clonalidad de la lesión?
¿Por qué? Porque con eso valoraremos si se trata de una lesión benigna, o como si es un ganglio, o algo maligno como un linfoma. Y bueno, tenemos que aquí los infiltrados linfoides, estos tienden a ser más nodulares y van a tener una infiltración vascular. Aquí tenemos un vaso prominente y vemos cómo alrededor del vaso hay abundante infiltrado inflamatorio mixto, tanto linfocitos como neutrófilos. Y bueno, esta es una característica de la granulomatosis linfomatoide, que actualmente pues son los linfomas de células B, y aquí la detección pues se realiza bueno, por esa razón es necesario realizar la hibridación in situ para detectar virus Epstein-Barr. Y bueno, ahora tenemos que los diagnósticos diferenciales, pues con las lesiones malignas, vamos a tener que las lesiones benignas, estas son de un menor tamaño, tienen un crecimiento lento, llegan a ser estables a los 2 años, se van a ubicar principalmente en los lóbulos inferiores, en contraparte de las malignas, que por lo general tienden a estar en los lóbulos superiores o están adyacentes a la fisura pleural. Van a tener una intensidad, una atenuación baja de la densidad, al contrario de los malignos, que estos van a ser muy hiperintensos. Y bueno, aquí van a haber cavitación, van a tener paredes delgadas que van a ser regulares, pueden tener calcificaciones centrales, laminadas, difusas, y bueno, estas son las entidades que se van a incluir. Como ya vimos algunas de ellas, sarcoidosis, también se incluye amiloidosis, amartoma, infecciones tuberculosas y no tuberculosas, secuestro pulmonar, granulomatosis con poliangiitis, malformaciones arteriovenosas y también pues el ganglio linfático intrapulmonar. Bueno, ahora vamos a iniciar con la tuberculosis, pues que sabemos que es una infección provocada por el Mycobacterium tuberculosis. Aquí pueden presentarse por estudios de imágenes en forma de árbol y van a ser lesiones que van a ser cavitadas y van a ser nódulos hipocaptantes centrales. ¿Por qué? Porque aquí es donde se encuentra pues la necrosis. Entonces aquí en esta tomografía con emisión de positrones vemos que la lesión se encuentra del lado izquierdo, en la base pulmonar izquierda, y bueno, vemos aquí que tiene un centro hipointenso y un realce periférico. Y a la emisión de positrones, perdón, está hipercaptante a la periferia. Y ya en los cortes histológicos se observan igual estos granulomas que van a estar conformados por células gigantes multinucleadas, algunas de ellas células de tipo Langhans y su principal centro necrótico. Bueno, una de las tinciones especiales que se puede realizar para la Mycobacterium tuberculosis es la tinción de Ziehl-Neelsen, y estos van a marcar a los bacilos ácido alcohol resistentes de un color magenta, como se observa en esta imagen. Otras tinciones especiales con fluorescencia es la auramina rodamina, como lo vemos aquí, y vemos que está verde fluorescente marcando estos bacilos. Bueno, en la neumonía organizada focal, acá tenemos que pues es una neumonía crónica o que tiene una resolución muy lenta y va a estar conformada por tejido de granulación que va a causar una consolidación o nódulo que van a ser con márgenes como como en forma ausada, y que van a tener una necrosis central. Aquí en esta tomografía con emisión de positrones vemos que la imagen es de una lesión nodular y vemos que tiene un centro hipocaptante y alrededor vemos que tiene realce. Y ya en los cortes histológicos se observa cómo estos nódulos son o tienden a ser más de forma fibrosa y están rodeadas de este infiltrado inflamatorio linfocítico o infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Bueno, en la aspergilosis tenemos que esta va a estar dada por el aspergillus. Por lo general, estas infecciones tienden a ocurrir en lesiones previas o en cavernas previas que llegan y se infectan por aspergilo, perdón, y forman los aspergilomas, como se ven aquí en este estudio de imagen o en esta tomografía. Acá se van a mostrar lesiones que son los signos de la media luna, como se observa aquí, y también como el signo del halo, que se trata pues de esta necrosis periférica que está teniendo la lesión y que hace que se vea como en forma de halo.
Entonces, ya en los cortes histológicos tenemos que es una lesión cavitada que va a estar conformada por una pared de histiocitos e infiltrado inflamatorio crónico, y hacia el centro vemos que tiene esta necrosis eosinofílica. Bueno, estas lesiones pueden llegar a ser invasivas a todo el pulmón y no presentarse como de la forma del aspergiloma, que es como un nódulo. Entonces se puede presentar de forma invasiva pulmonar y ya la histología cambia. Aquí tenemos una tinción especial que es una tinción de plata, que es metenamina de Grocott, y vemos que está marcando estas células o estas células o aspergilos eh, en color negro. Y bueno, nada más recordar que el aspergilo tiene tiene un acomodo en un ángulo de 45 grados, o sea, como en forma de una Y o de una resortera. Y estos suelen medir de 2 a 6 micrómetros. Y bueno, aquí vemos que se trata de la pared celular conformada por histocitos y también por estos aspergilos, por estos organismos. Bueno, otra de las infecciones que también puede causar un nódulo pulmonar es la mucormicosis. Aquí la mucormicosis tenemos que esta es del suborden de los mucorales y que viene del filo de los zigomyces. Y bueno, también van a presentar un signo del halo, como se ve aquí, o pueden presentar también el signo de la media luna, según la etapa en la que se encuentra la enfermedad. Y ya en los cortes histológicos se observan que estas hifas, bueno, son pseudohifas. No, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque no están tabicadas. Entonces, tienen como un centro que no muestra tabicaciones en comparación de la aspergilosis, que aquí sí se ve que estas tienen como si estuvieran separadas, como dicotomizadas. Entonces, algo que tiene muy característico tanto el aspergilo como la mucormicosis es que son muy angiocéntricos. Estos tienden a ser trombosis pues de los trombosis micóticas de los mismos microorganismos. Bueno, ahora con la histoplasmosis tenemos que esta va a estar dada por el Histoplasma capsulatum. Esta se va a presentar principalmente en los lóbulos inferiores. Pueden ser nódulos redondos o de forma ovalada. Y también algo característico es que tienen esta forma como en aspecto de diana. Pueden llegar a tener también lesiones satélites, como lo vemos aquí. Hay un nódulo principal y hay otros nódulos pequeños, y estos pueden llegar a ser múltiples. Aquí tenemos en esta foto macro, en donde se observa parénquima pulmonar, y vemos que se trata de una lesión nodular, café clara, de bordes pues bien definidos y redondos. Y ya en las tinciones con hematocilina y eosina, vemos que se trata pues de una infección granulomatosa, y vemos que también al realizarse tinciones especiales como es la metenamina de Grocott, está marcando estos microorganismos que son intracelulares, que se van a encontrar principalmente pues adentro de los macrófagos o de estos histiocitos. Bueno, otra de las entidades o infecciones que pueden llegar a presentarse como un nódulo pulmonar solitario es la coccidioidomicosis. Este puede aparecer también en lóbulo superior y van a ser nódulos bien redondeados, ovalados, y van a tener una cavitación, pueden llegar a cavitarse. Y acá las paredes de estos nódulos tienden a ser delgadas, no son gruesas. Y bueno, aquí tenemos que en el coccidioidomicosis, estos microorganismos son de tamaño pues grande, llegan a medir de 20 hasta 200 micrómetros. Entonces, como lo vemos aquí con la tinción de Grocott, que está resaltando la cápsula de estos microorganismos en negro. Y bueno, también se va a presentar como una infección, como granulomas que también van a ser con necrosis central. Otra de las infecciones que también pueden llegar a presentar nódulo pulmonar, pero que son muy raras. Una de ellas es la brucelosis. Este caso es por brucelosis melitensis, en el cual pues se encuentran varios nódulos pulmonares en ambos pulmones. Y bueno, estos son de contornos bien definidos, redondos, y principalmente llegan a tener calcificaciones lineales en su interior, como se observa aquí.
y bueno, tienden a estar en contacto con la pleura, como se ve aquí también en la imagen. Y ya en los estudios histológicos es donde también se muestra una inflamación granulomatosa conformada por estas células epitelioides y también con centro necrótico. Y bueno, ya para comentar un poquito más o ahondar más con la sarcoidosis, como les comentaba, estos son nódulos que no van a ser calcificantes, o sea, que no tienen necrosis en su interior. Y bueno, estas van a ser, se van a presentar como opacidades periliares bilaterales, como se ve aquí en la imagen. Y bueno, van a tener cambios fibróticos que van a tener principalmente una distribución peribronquiolar. Bueno, ahora hablando de la poliangiitis, de la granulomatosis con poliangiitis o la vasculitis de Wegener, van a ser nódulos que van a ser parenquimatosos, como lo vemos aquí, que también son pues nódulos únicos, que pueden tener el signo del halo, que van a remarcar hacia la periferia y también pueden tener un patrón en vidrio esmerilado. Bueno, aquí en estos cortes histológicos, lo que se va a observar son también granulomas con centros necrosantes, eosinófilos y también células gigantes multinucleadas. Aquí a esta entidad también van a estar asociadas pues derrames pleurales. Y bueno, aquí hay más imágenes en donde vemos que aparte de que van a tener los granulomas, va a ser muy importante la vasculitis que van a presentar estos pacientes, como son estos vasos con este infiltrado inflamatorio mixto importante, que vemos que están, perdón, que este vaso, que vemos que están afectando pues en la pared del vaso y vemos que lo están transgrediendo. Entonces también van a ver pues células gigantes multinucleadas. Aquí a veces tienden a no formar granulomas o en forma de nódulos, sino van a estar de forma no bien organizada, como lo observamos acá. Y bueno, aquí este es un aumento a un vaso donde vemos que tiene abundante infiltrado inflamatorio de tipo mixto. Y bueno, ya en las afecciones que son congénitas, se encuentra el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar tenemos que esta va a ser una malformación congénita, que esta va a estar asociada a la pleura principalmente y también va a estar asociado con un ¡Qué suministro bárbara! Ya no vascular los atropello. sistémico anómalo. Y bueno, aquí es donde vemos, por ejemplo, que pueden ser intralobares y extralobares. En los intralobares no va a estar, van a estar dentro de la pleura como se observa aquí, y en los extralobares vemos que van a estar estas lesiones, pero por afuera de la pleura. En ambos casos también están pues suministrados por un vaso sistémico, como se observa. Y bueno, por ejemplo, en estas lesiones, a diferencia de las otras, no van a tener mucha captación, o sea, no van a tener mucho realce. Son lesiones más sólidas. A veces pueden llegar a presentar también cambios quísticos, como se observa aquí en esta microfotografía teñida con hematocilina y eosina que corresponde a parénquima pulmonar, en donde vemos que los secuestros lobares se caracterizan porque el parénquima tiene los alvéolos más dilatados y también se observan algunas como cavidades más grandes que se refieren a las lesiones quísticas. Este se trata del secuestro extralobar. ¿Por qué razón? Porque vemos que está el vaso nutricio y está por afuera de la pleura. Este es uno intralobar porque vemos que está adentro del parénquima pulmonar y bueno, aquí vemos que hay un bronquiolo y pues acá hay un vaso nutricio y lo principal pues que se ve en los secuestros extralobares es que hay un mayor aumento en el espacio alveolar como se observa aquí. Y bueno, un tumor benigno es el amartoma, que esta pues es una neoplasia mesenquimatosa benigna que va a estar compuesta pues por elementos mesenquimales, por lo menos debe de tener dos elementos mesenquimales, ya sea cartílago, ya sea tejido adiposo, ya sea músculo o tejido conectivo. Entonces, estas lesiones tienden a ser en estudios de imágenes lesiones muy bien definidas, que van a ser lisas, de bordes redondos o lobuladas, y pueden llegar a tener también calcificaciones en su interior. O también pueden parecerse como en palomita de maíz, como son como redondas. Y bueno, pueden llegar a tener
calcificaciones también en el interior. Y bueno, aquí en esta imagen, tenida con hematocilina y eosina, se observa aquí el parénquima o tejido pulmonar que está atrapado dentro de esta lesión en donde hay cartílago, hay células, fusos celulares o tejido conectivo y también hay presencia de tejido adiposo. Entonces, pues se trata de una martoma. Bueno, en esta micrografía panorámica vemos que se trata de una lesión igual en el parénquima pulmonar, en donde vemos que hay esta confluencia de cartílago y alino, y bueno, está atrapando pues al epitelio pulmonar normal. Y sería todo. Una pregunta para la doctora Aguilar. Pocas veces hemos visto sesiones de anatomía patológica aquí en la institución y realmente es un tema muy interesante y es frecuente tener varias lesiones y es muy puntual en las diferencias que puede haber, ya no son solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista a nivel celular. Entonces, pues es importante estos temas y ojalá y si hay alguna pregunta, pues nos las puedan externar o algún comentario. Bueno. Bueno, pues agradecemos a la doctora Ana Marina Aguilar por excelente ponencia. Le damos un presente y Excelente, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Marina. Muchísimas gracias.